Primero de octubre 2024 inicia la presidencia de Claudia Sheinbaum. ¿Hay esperanzas? También hay temores. ¿En qué situación recibe Claudia Sheinbaum al país? ¿En seguridad? ¿En economía? ¿En qué situación política? ¿En qué situación política internacional? ¿Cómo recibe esta mujer, la nueva presidenta de México, a la nación? De eso hablaremos hoy. Un análisis de la situación actual y también algo de las perspectivas, ¿no? ¿Qué es lo que puede esperarse de este gobierno? Por supuesto, como siempre, cuando uno proyecta perspectivas, puede haber muchas situaciones que las hagan variar. Sea usted bienvenido a este programa, gracias por el favor de su atención. Tendré el gusto de conversar con Miguel Salinas, un reconocido analista político y también analista de geopolítica internacional, director del Boletín de Inteligencia y de Estrategia. Bienvenido, Miguel, muchas gracias. Querido Roberto, como siempre un placer estar aquí contigo y ante tu numerosa audiencia. Gracias, Miguel. Necesitamos mucho de tus análisis, de tu juicio crítico, de tu experiencia, para que nos digas, después de 6 años de la presidencia de López Obrador, cuál es la situación, cómo recibe Claudia Sheinbaum a nuestra nación. Pues mira, yo creo que recibe al país en las peores circunstancias en las que cualquier presidente quisiera recibir un gobierno. Yo creo que la única paralelo más o menos cercano que tenemos en mente, y tú lo recordarás muy bien, pues es el de Miguel de la Madrid, que recibió precisamente un país en quiebra, con las arcas vacías y con una convulsión también social que reclamaba pues todo tipo de justicia social que se les esfumó al final del sexenio de López Portillo. Ahora, con otro López también, Claudia Sheinbaum está recibiendo un país que está con las arcas vacías también, porque el dinero que se generó y que había ahorrado antes del gobierno de López Obrador se despilfarró en las obras faraónicas que ya conocemos muy bien y que se le han seguido subsidiando y que van a ocupar grandes porciones del presupuesto, y eso va a comprometer mucho del movimiento, del manejo de las finanzas. Pero además, y yo creo que es la situación quizá más grave, es que ella entró, haz de cuenta, como los escapistas que había muy famosos a principios del siglo XX, ¿te ¿Como acuerdas? ¿No? Con Houdini? camisas de como un Houdini, haz de cuenta, encadenado en camisa de fuerza, prácticamente está con la boca cubierta con un trapo, es decir, entró en una condición donde ella no se puede mover, donde está amarrada y donde no puede ni siquiera hablar por su cuenta. Digo, a lo mejor es una ventaja, ¿no? Porque quién sabe qué cosas dirá ella por su cuenta, pero el hecho es que está ella amarrada, no tiene margen de maniobra, está acotada en los poderes legislativo, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, donde López Obrador le dejó sembrado a dos de sus principales y acérrimos rivales, contrincantes, e incluso yo me atrevería a decir que hasta enemigos, como en el caso de Ricardo Monreal, coordinando la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. ¿Y quién es Y el otro? el otro es Adán Augusto, que es el coordinador de los senadores de Morena también. Y ambos pues están ahí puestos por López Obrador para impedir que Claudia Sheinbaum vaya a tener algún margen de maniobra independiente o autónomo. También está la parte de Morena, ahora controlado por su hijo Andrés Junior López, López Beltrán. Y bueno, pues está la mitad o más de la mitad de su gabinete son gente incondicional de López Obrador, empezando pues por la secretaria de Gobernación. Entonces aquí vemos todo un escenario en el que Claudia está entrando en las peores condiciones posibles, y ella tiene solamente dos opciones en las cuales en ambas prácticamente ya va a salir perdiendo, es decir, va a pagar un costo muy alto, pero pues ella quiso entrar en este escenario. ¿Cuáles son estas dos opciones? La primera es continuar en el escenario en el que ya está metida, es decir, siendo la sombra de López Obrador, continuando todas sus políticas
desatinadas tanto en el manejo de la economía como en el manejo de las obras de infraestructura, subsidiándolas, siguiendo inyectando capital a Pemex, que es una empresa que pues, tiene el fondo abierto, es decir, no hay forma de tapar los huecos que tiene Pemex. Y eso va a llevar irremediablemente a la quiebra de la economía probablemente para el próximo año. Ese es un escenario. También, Miguel, Sí, perdón, los programas sociales en donde pues también se ha despilfarrado, ha habido una exacto. fuga allí. Así Bueno, es. no diré despilfarrar porque muchos han sido beneficiados, simplemente diré que allá hay una fuga constante de capital y pues me parece que ya son insostenibles, pero ¿tendrá ella que continuar con esos programas sociales o no? Bueno, es que es el tema, se van a quedar sin recursos. De hecho, los programas sociales cumplieron ya su cometido, que era para lo que ellos los hicieron, que era para garantizar la continuidad del régimen en las elecciones del pasado 2 de junio. De todos modos, y punto aparte, es que pues se han detectado las últimas semanas, los últimos meses, una serie de irregularidades que demuestran que sí hubo un manejo totalmente irregular de las elecciones, tanto en el conteo como en el conteo rápido, como en las actas, el manejo de actas, etcétera. No, eso es tema aparte, pero independientemente de eso, y suponiendo que hubiera habido una elección honesta, que no lo fue, pero suponiendo que así hubiera sido, para eso estaban diseñados los programas sociales. Pero ahí mencionaste una palabra que sí es correcta, un despilfarro, porque una parte sí se aplicó bien, vamos a decirlo, en lo que se necesitaba, que era ayudar a gente que no tenía recursos, pero otra parte muy significativa, se creó o se inventó un padrón fantasma de beneficiarios que no Ujú. existían o que ya estaban muertos y se utilizó ese dinero, que sí fueron miles de millones de pesos, para pagar parte de las campañas de Morena. Eso sí fue un despilfarro, tal cual, ¿no? Miguel, comenzaste por decirnos, por recordar la situación en la que el presidente Miguel de la Madrid recibió al país. Me hiciste recordar la situación en la que el presidente Zedillo, Ernesto Zedillo, recibió al país. Empezando su gobierno, recuerda, recibió un golpazo al que le llamaron el error de diciembre. La verdad fue un desastre, pero él tuvo que inventar el FOBAPROA, hablar con bancos, pagar las deudas de tantas personas que traían créditos hipotecarios y resolvió un problema en los primeros meses de su gobierno. Así Fue muy es. criticado el FOBAPROA, pero quien recibió ese beneficio hoy tiene casa propia. Ujú. Hoy no tiene ya una deuda externa impagable en dólares, ¿no? Pero Así claro, es. Ernesto Zedillo es un reconocido economista, muy capaz y pudo resolverlo. Haciendo un símil, ¿qué tendría que hacer la presidenta Sheinbaum para resolver esta situación trágica que nos planteas? Bueno, esa sería la otra opción que había manejado precisamente. Para poder resolverlo, tendría que tomar la otra decisión o el otro camino, que sería romper con López Obrador políticamente y cortar todas estas telarañas que le dejaron sembradas. Y precisamente este error del cual tú mencionas muy claramente, que fue exactamente hace 30 años, vamos, estamos a un par de meses de cumplir esos 30 años, ¿no? El 19 de diciembre, si no mal recuerdo, es cuando se toma la decisión de devaluar la moneda y empezamos en una espiral que genera una serie de problemas. Ahí, en ese momento, como tú bien recuerdas, contó con el apoyo del gobierno de Clinton, de William Clinton, que pues pasando incluso por encima del Congreso, prácticamente obligándolos, decidió extender una línea de crédito al gobierno de México por 50,000 millones de dólares, que ahorita parecieran cualquier cosa, es decir, con eso fue suficiente para salvar la economía de México en ese tiempo, pues estamos hablando hace 30 años, ¿no? Ahorita se ocuparía quizá esa cantidad, pero con un cero más, apenas para hacerle frente a lo más urgente. Entonces Claudia Sheinbaum, si es que decide rescatar la economía y a su gobierno, tendría que romper políticamente con López Obrador. ¿Y qué implicaría eso? Romper con López Obrador necesariamente implica entrar en confrontación con su grupo político, es decir, el grupo político de López Obrador, que él es incondicional, para ella tomar las riendas y sobre todo contar con el apoyo y el aval, el respaldo, por supuesto, del gobierno de Estados Unidos. Cuando digo el gobierno me refiero pues a la estructura, independientemente de si está encabezado por un demócrata o un republicano.
ahorita en Estados Unidos se está viviendo una parálisis, de eso ya vamos a ¿sí? hablar un poco más adelante, una parálisis Todo el mes de previa. octubre Así es. es un mes que está en el limbo hasta que no haya elecciones en noviembre y no haya un nuevo presidente en los Estados Unidos. El mundo va a estar haciendo lo que se le dé la gana. Lo estamos viendo, por ejemplo, en Medio Oriente con los conflictos bélicos, ¿no? Exactamente. Mira, Miguel, nos pasaste una lista muy puntual de las limitaciones o de los candados que le fueron impuestos a Sheinbaum por su antecesor, para que no pueda hacer lo que él no quiere que haga. Pero también estamos viendo que está haciendo lo que él quiere que haga. Por ejemplo, ya estableció que su residencia continuará siendo el Palacio Nacional, con toda la incomodidad para todo el gabinete que ello implica y para la ciudadanía, ¿no? Por el tránsito ahí de vehicular, etcétera. Y además ya vimos que ahora está siendo obligada a mantener, a continuar con la mañanera cuando pues ella no tiene, digamos, esa obligación o esa necesidad de estar informando diariamente a la nación lo que está ocurriendo, pero tampoco tiene la manera de hacerlo, ¿no? Entonces, no solo no va a hacer, sino que además tiene que hacer. ¿Cómo ves? ¿Qué otras cosas más crees que tenga que hacer? Bueno, eso de entrada la limita totalmente, ¿no? Lo otro que tiene que hacer precisamente es esto de tener la obligación de continuar subsidiando las obras y lo va a tener que negociar ahora en el Ah, presupuesto que está ya en la Cámara de Diputados, el presupuesto de 2025, que yo creo que la mayor parte de ese presupuesto ya está amarrado incluso también, ¿no? Entonces, el tema aquí con ella es que va a tener que aceptar o seguir subsidiando a costa de sacrificar otros programas sociales. De hecho, lo que se ha estado haciendo público, bueno, tú lo supiste, al día siguiente, el 2 de octubre, inmediatamente, yo creo que fue su primer acto de gobierno, fue solicitar o poner a la venta deuda pública mexicana en los mercados por 18,000 millones de dólares. Es, así de entrada, su primer acto fue aumentar la deuda pública, o la deuda sea, externa de nos México. está pidiendo dinero prestado. Así es. ¿Y Sí, o sea, quién lo va a pagar? Pues nosotros, son ¿no? son los bonos de Estado, ¿no? Que en México se llaman CETES o certificados de tesorería, equivale a decirle al pueblo, cosa que ocurre en todo el mundo, préstame dinero y yo te doy un pagaré que te dará tal interés. O sea, esa fue su primera acción, pedirnos dinero prestado Así es, al exacto. pueblo. ¿Por qué? Porque no hay dinero suficiente en las arcas para cubrir con todas las obligaciones, incluyendo los programas sociales. De lo que se ha comentado mucho es que o los va a tener que reducir o los va a tener que suspender. De hecho, también se menciona que va a haber una reducción significativa en el gasto público para el próximo año. No se especificó en qué ¿En áreas, qué área? O sea, la pero área, puede pues, que ser, sean o las sea, obras estas, los puede ser elefantes desde la blancos. educación, que de por sí está en la lona, puede ser servicios de salud, que también están totalmente en la lona, están en la peor condición de la historia, en infraestructura, es decir, en carreteras, puentes, lo que sea, que también ha sido una de las áreas más afectadas con el gobierno de López Obrador porque se dejó de invertir de una manera dramática. Puede ser en seguridad, que de por sí estamos padeciendo la peor ola de inseguridad de nuestra historia. Es decir, a donde le recortes va a haber una consecuencia negativa en el área que tú elijas y va a venir con una tijera gigantesca porque no hay dinero suficiente. Eso la obliga porque está empeñada, ahorita al menos en el arranque, a continuar con la línea que le dejó marcada López Obrador de seguir subsidiando el aeropuerto Felipe Ángeles, la aerolínea de Mexicana de Aviación, que es una locura. De hecho, estaba leyendo una nota que la mayoría de los pilotos aviadores que están trabajando en esa línea están tan inconformes y como tienen un contrato, cuando los contrataron les hicieron firmar su renuncia, o sea, la tienen firmada por adelantado. Entonces dijeron que probablemente antes de diciembre iban a renunciar todos los pilotos en grupo porque es una situación terrible y están subsidiándola, igual que el Tren Maya, igual que la refinería de Dos Bocas, que no está refinando, por supuesto, pero que sí está succionando grandes cantidades de dinero. Entonces, cualquiera de estas obras que continúe Claudia Sheinbaum le va a significar recortar en áreas que sí son fundamentales para ella, ¿no? Del presupuesto. ¿Quién le asesora en economía? Bueno, ahorita tiene puesto al secretario que fue de López Obrador, a Ramírez de la O,
que además él parece, por ahí se ha filtrado, que quiso renunciar antes de que empezara el gobierno. ¿Por qué? Porque sabe lo que se le viene encima. Es decir, así como al primer secretario de Hacienda que tuvo Ernesto Zedillo, que tuvo que cargar con el cadáver, ¿no?, del error de diciembre, aunque él no fue realmente el responsable, pero históricamente él fue el que cargó con la culpa, pues ahora también él no quiere, ahora él sí es responsable porque ha sido secretario de Hacienda durante varios años del sexenio anterior, pero ahora él, sabiendo las que dejó armadas, pues dijo, no, saben que yo quiero que esta bomba le explote a otro, ¿no? Pero no lo dejaron irse precisamente, cuando menos parece que va a terminar este año. Entonces, él sería como el principal asesor, pero fíjate, tiene a Lázaro Cárdenas Batel ahí metido también como asesor en el gabinete. Luego el coordinador de los asesores, pues es el que le manejó la comunicación a Ramírez Cuevas, ¿no? Que manejó la comunicación a López Obrador, que es del grupo radical del núcleo duro de Morena, y también López Obrador le dijo que uno de sus asesores que debería de mantener ahí, pues es a este Rafael Barajas, el Fisgón, que es este monero de la jornada. O sea, López Obrador quiso que los que le dieran los consejos, la asesoría especializada, por llamarla de alguna manera, fueran las personas menos capacitadas, más radicalizadas y que más aborrecen el concepto de economía de libre mercado que hay. Entonces, si Claudia escucha los consejos de estos insensatos, pues obviamente no tenemos ninguna buena perspectiva de frente. Ahora, ella, por su cuenta, yo no sé si esté escuchando a otras voces, otras personas, que yo espero que sí, cuando menos debe de estar escuchando lo que venga de la embajada norteamericana, que han sido voces muy contundentes que le están diciendo lo primero que tienes que hacer es neutralizar la reforma al Poder Judicial, porque eso es un golpe de Estado al que Claudia Sheinbaum incluso se reveló a avalar, según se ha filtrado en columnas de diferentes analistas. Ella quiso negociar con Ricardo Monreal para que mandaran a la congeladora este proyecto, y Ricardo Monreal, como lo mencioné hace unos minutos, que es un enemigo acérrimo de Claudia Sheinbaum, a quien le tiene mucho rencor y coraje por muchas razones, él dijo, eso es lo que quieres, entonces vamos a meter acelerador. O sea, tú quieres el freno, entonces vamos a meter el acelerador para que salga y que seas tú a la que le reviente en la cara este problema, no solamente interno de México, sino esto es un problema internacional con el primero que se va a tener que enfrentar Claudia Sheinbaum. Entonces, tenemos ahí en este escenario pues una situación muy volátil y depende de lo que ella esté dispuesto a hacer. Aquí vale la pena, para la gente que hace favor de vernos y escucharnos, recordar un antecedente histórico de algo que se vivió hace 90 años exactamente, en 1934, cuando asume la presidencia Lázaro Cárdenas, impuesto también por el que era el jefe máximo, o el así llamado jefe máximo, ¿no?, Plutarco Elías Calles, que había estado poniendo presidentes y manejándolos como si fueran pues de hecho lo que eran, ¿no?, como sus títeres, y eso mismo quiso hacer con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas, que era hijo político de Plutarco Elías Calles, como Claudia Sheinbaum es hija política de López Obrador, y en el momento que él asume el poder, rompe totalmente y políticamente con Plutarco, lo exilia, lo saca del país, y entonces él empieza a gobernar. Eso, que parecería un acto de justicia y algo muy bueno porque Plutarco fue un demonio, pues resultó terrible para México, porque Lázaro Cárdenas resultó ser un peor presidente que Plutarco Elías Calles, lo cual era mucho decir. Estamos ante esa disyuntiva. Si Claudia se atreve a hacer, y yo creo que ella se ve en los zapatos de Lázaro Cárdenas en todos los sentidos, tanto para romper con su jefe político como para imponer en México el comunismo radical que representó Lázaro Cárdenas, y lo cual provocó incluso que el mismo Plutarco Elías Calles se hiciera mancuerna con su acérrimo enemigo José Vasconcelos para tratar de neutralizar y destruir a Lázaro Cárdenas. Yo no sé si vamos a ver en un escenario próximo, digo, a lo mejor parece totalmente ahorita absurdo, ilógico e imposible, pero yo no lo descartaría, que veamos a un López Obrador haciendo mancuerna con un Felipe Calderón tratando de neutralizar a una Claudia que se haya desbocado, ¿eh?
Ah, sí. Oye, Agustín Carstens es un gran economista, el gran ninguneado, ¿verdad? Sí, sí. Ni voltean a verlo, ni lo consultan, nada. Presidente del Banco Mundial. El banco, Del Fondo Monetario o del Banco Mundial, no sí. recuerdo cuál de los Ah, dos. fue presidente del Banco de México. ¿Cuál Ujú. es la situación actual del Banco de México? Esa es una pregunta muy interesante porque López, bueno, el Banco de México ha sido una institución independiente del gobierno precisamente desde el gobierno de Plutarco Elías Calles. Él fue el que le dio esa autonomía y puso como primer presidente a Gómez Morín, también una simbiosis ahí interesante, ¿no? Y desde entonces se ha manejado independiente y es quien controla la política económica del gobierno y quien es el encargado de la emisión también de dinero, de la impresión del dinero, ¿no? Con la idea de que el gobierno no es el que controle la imprenta, porque entonces suceden problemas, como ya los hemos visto Inflación. en muchos países, de podemos irnos a la inflación o incluso a la hiperinflación, porque cuando el gobierno controla la emisión del efectivo, pues empieza a crear dinero, aunque no tenga con qué sustentarlo, y entonces empiezas a inundar de papel que no tiene ningún valor. Bueno, Claro. De un poder de compra ficticio, sí. exactamente. Eso es lo que ¿Cuál es la ha situación hoy evitado en el el Banco de México, Banco de ¿no? México, Miguel? Durante muchos años. Y precisamente López Obrador, desde que entró, quiso echar mano del control del Banco de México y sobre todo y principalmente de las reservas del Banco de México, que ahorita ha de andar en, no recuerdo la cifra exacta, pero ha de estar en 250,000 millones de dólares, una cosa así, las reservas que tenemos, que es con lo que es lo que ha permitido que hubiéramos tenido un peso estable a lo largo del sexenio. De hecho, Ujú. López Obrador le apostó a que el peso se reevaluara respecto al dólar, considerando, como lo veían los políticos en los años 70, hace 50 años, que una moneda que no se devaluaba significaba un gobierno que estaba en plena fortaleza, ¿no? Lo cual no necesariamente es así. Y ahorita Claudia Sheinbaum pues, va a entrar en esta situación también donde ella va a querer tomar control del Banco de México y sobre todo de echar mano de las reservas y va a haber una guerra ahí porque va a venir también cambios que se dan cada sexenio en el Banco de México y en estos cambios ella va a querer meter sus fichas y vamos a ver en qué momento, en qué termina esta guerra, porque la verdad va a ser el botín más preciado por el cual se van a pelear todos por ¿Cuándo tomar el control del banco. ocurriría eso, los cambios en el Banco de México? Bueno, ¿Cuándo? van a empezar a finales de este año vienen algunos y el próximo año vienen otros, no recuerdo cuántos, y si viene, creo que entre ellos viene el presidente, digamos, el que preside el Banco de México, que también va a ser sustituido. Y aunque la Junta de Gobierno es la que elige realmente quién va a presidirlo, pero pues por supuesto que el gobierno, el presidente en turno, en este caso Claudia Sheinbaum, pues va a ejercer la presión que pues que pueda. De hecho, uno de los votos también es el secretario de Hacienda, en fin. O sea, sí hay manera de que ellos puedan inclinar la balanza como lo hizo López Obrador para que quedara alguien relativa, cuando menos no totalmente contrario, ¿no? Al menos alguien que fuera neutral. Acá yo creo que Claudia va a tratar de mover las fichas con la idea de que quede también alguien, si no es que esté alineado con ella, pues que trate de entrar o de apoyar su proyecto. Ahora, hay que recordar lo siguiente, si López Obrador decide, como lo hizo, de dar un golpe de Estado, como lo hizo contra el Poder Judicial, y disolver uno de los poderes, pues no te extrañe que de repente se saquen de la manga algún decreto para nacionalizar el Banco de México, lo cual se echarían encima al sistema financiero mundial. No creo que se atrevieran a hacerlo, pero hay cosas que nosotros pensábamos que López Obrador no se iba a atrever a hacerlo, como disolver el poder judicial, o sea, uno de los tres poderes, y lo hizo, bueno, está en proceso de disolución, pues yo ya de este loco no me extrañaría nada, y más sobre todo si sabe que ahora a quien le van a cargar el muertito, pues sería Claudia Sheinbaum, es decir, él del golpe, pero a quien le van a dar el castigo, pues va a ser otra persona, entonces con más razón lo haría. Bueno, ¿con qué fortalezas contaba Lázaro Cárdenas para romper con Plutarco Elías Calles? ¿Cuáles fueron en aquel momento sus fortalezas? Porque es una regla, ¿no? Bueno, hay que leer a Maquiavelo para poder entender a la política, pero es una regla ahí de Maquiavelo. No empieces una guerra
si no la vas a ganar? Si Mira, Lázaro sí, Cárdenas exacto. hizo eso, ¿cuál era su fortaleza? La fortaleza que él tuvo básicamente es la de tener el poder, es decir, el poder es algo pues así como medio etéreo, pero que sí se materializa, por supuesto, ¿no? ¿Quién tiene ahorita el poder oficialmente? O sea, de manera oficial, pues es Claudia Sheinbaum. ¿Quién lo ejerce de manera real? Es López Obrador. En ese caso, en 1934 pasó lo mismo. Oficialmente el gobierno lo tenía Lázaro Cárdenas y quien lo ejercía era Plutarco Elías Calles. Lo que hizo fue, Lázaro Cárdenas, fue saber si contaba con el apoyo de parte del ejército, que era la fuerza más importante que él debería de tener, y además también estaban muchas centrales obreras que se habían ido alineando hacia los sectores más radicales del socialismo, del comunismo, y con ellos fue que él decidió, o sea, contando con el apoyo de un sector obrero fuerte y del ejército, pues él decidió lanzarse contra Plutarco Elías Calles. También sabía que había una animadversión social generalizada contra él por la guerra cristera. Es decir, había un ambiente social propicio como para que él hiciera eso y la gente lo aplaudiera y lo respaldara. Eso sería lo que pasaría si Claudia se lanza contra López Obrador. Hay una sociedad, la mayoritaria, la mayor parte, que repudia a López Obrador, que le aplaudiría a Claudia Sheinbaum una medida donde ya sea que ella directamente procediera contra él o que permitiera, porque ese es el escenario más viable, que Estados Unidos venga por López Obrador y lo lleve a rendir cuentas ante la justicia A norteamericana. ver, esto sería una fortaleza externa a México, pero quiero que te regreses un poco. Uh -huh. Dijiste hace un momento, hay la mayoría del pueblo ya desaprueba a López Obrador. ¿Estás seguro de eso, Miguel? O sea, la mayoría del pueblo de México tiene esperanza en Claudia Sheinbaum y en que ella rompa con su antecesor. ¿O la verdad es que mucha gente sigue apoyando a López Obrador? Es que fíjate, por ejemplo, los beneficiarios directos de los programas sociales, que sería la gente que pues estaría de acuerdo en que López Obrador continuara igual que Claudia, es un sector, aunque es muy grande, pero es minoritario en comparación a la población. Es decir, son, ¿cuánto te gusta? Unos 30 millones de beneficiarios que están recibiendo. Pero estamos hablando de un país que tiene más de 140 millones de personas. O sea, tomándolo numéricamente, pues realmente es una fracción pequeña, pero toda la población, toda completa, está recibiendo los perjuicios de las malas decisiones de López Obrador en cuanto a seguridad, porque ahí sí yo te puedo decir, o sea, si hiciéramos una encuesta de cuánta gente ha sido víctima de la delincuencia, ya sean asaltos o lo que tú quieras, ha sido la mayoría del país. Otra, la gente que ha necesitado recurrir al sector salud por cualquier enfermedad, pues ha sido víctima también de cómo se ha deteriorado. La gente, pues los alumnos en las escuelas que están viendo que no hay condiciones, que los baños no funcionan, que los profesores a veces no van, o sea, esos padres de familia también están viendo que hay una grave falta de atención. Cuando tú sales a una carretera y encuentras totalmente llena de baches, destruida, etcétera, pero además sufres la inseguridad de que no sabes si vas a llegar. O sea, hay una gran parte de la población que ha sido agraviada por todos los problemas que heredamos de López Obrador, y en contra de eso, pues hay un sector de 30 millones de beneficiarios que reciben su pensión, que ellos dicen, pues a mí no me importa todo lo demás porque yo con que reciba mi dinero pues es suficiente. Entonces sí estamos hablando de que hay estamos hablando de 110 millones cuando menos que no necesariamente están felices con López Obrador porque no son beneficiarios ni siquiera de sus programas sociales, ¿no? Entonces estamos hablando de una mayoría social que sí está, pues como que no está muy a gusto con todo lo que pasó en este sexenio, ¿no? Bueno, excepto esos 30 millones que pues, no quieren perder su beneficio y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de no perder su beneficio. Exacto. Miguel, hablemos entonces, ¿qué posible fortaleza pudiese tener la presidente de México del exterior? Porque no vamos a empezar con que somos un país independiente, soberano y nadie nos dice, o sea, el mundo hoy es un pueblito, ¿no? Sí, Entonces así no es. podemos decir,
levantar un muro y ya estamos aquí cerrados y nadie nos dice, no, por Dios, tenemos tratados de comercio con China, con Estados Unidos, con Canadá, con la Unión Europea, etcétera. ¿Qué fortalezas pueda tener ella del exterior? Bueno, yo creo que la principal... O sea, perdón, Sí. para romper con su antecesor. Mira, independientemente de todo lo que pudiera tener Y como actividad económica. y dos, para gobernar. Claro. Un país Yo creo que explotando. es la misma respuesta en ambos casos, y su principal fortaleza y su principal compromiso y obligación, y como le quieras ver, pues es con Estados Unidos, porque lo que tenemos de comercio con China, aunque es mucho más lo que le compramos que lo que le vendemos. Es decir, tenemos un déficit comercial con China muy grande. Con Estados Unidos, pues es el motor de nuestra economía, es del que dependemos económicamente en todos los sentidos. Es decir, el más nacionalista de México que coma tortillas, porque diga, no, hasta el pan me cae mal porque el pan es una herencia francesa, española, lo que sea. Yo como tortillas. Bueno, pues esas tortillas que te comes están hechas con maíz norteamericano. O sea, hasta en ese punto estamos dependiendo de ellos. Así que precisamente una de las fortalezas con las que contaría Claudia Sheinbaum es que Estados Unidos está muy preocupado porque López Obrador siga gobernando, porque saben que tiene una alianza con el narcotráfico que viene de hace décadas, que ha recibido subsidios, que ha recibido apoyos, financiamiento para sus campañas, y él les pagó con protección, con información y sacando a la DEA de México. Entonces, Estados Unidos le tiene una lista muy larga de agravios a López Obrador, específicamente relacionados con el tema del narcotráfico. Esa es una de las fortalezas con las que cuenta Claudia Sheinbaum. Otra es que con la reforma del Poder Judicial, Estados Unidos está muy preocupado, muy molesto, precisamente porque pone en riesgo todas las inversiones que ya tiene, más otras que tenían que venir. Otra tercera es que con la guerra comercial que tiene Estados Unidos, que inició con Trump y que la continuó Biden, contra China, en la cual inició este proceso de relocalización de las inversiones que se las quieren traer a México, principalmente por la cercanía geográfica. Uno de los obstáculos para que esto funcione como los norteamericanos lo necesitan es precisamente que haya un gobierno comunista y que sea hostil ante el libre mercado y los tratados y acuerdos comerciales que tiene firmados México. Para que esto funcione, le están exigiendo a México pues transparencia, democracia y una serie de cosas que ahorita se están tambaleando o que básicamente ya están siendo demolidas por capricho de López Obrador. Todas estas son fortalezas con las que cuenta Claudia Sheinbaum, precisamente porque es la agenda de Estados Unidos que Estados Unidos le va a imponer, como lo ha hecho durante décadas en México. Digo, tampoco estamos hablando de algo nuevo, ¿no? Pero hay algo también muy interesante, que fue precisamente lo que descarriló el proyecto de Lázaro Cárdenas, porque Lázaro Cárdenas, igual que López Obrador, quería continuar su legado con Francisco J. Mujica, que era su mentor intelectual y político, y él quería imponer en México lo que López Obrador, es decir, un régimen comunista alineado con Rusia, donde Cárdenas. Lázaro Cárdenas, donde una vez que se Educación deshizo comunista. ya que se deshizo de Plutarco, dijo, ahora voy yo, ahora voy a instaurar mi propio maximato, pero comunista, y esto va a ser un proyecto de varias décadas. Eso es lo que él tenía pensado, pero para desgracia de él, se cruzó 1939 y la Segunda Guerra Mundial, y aunque el presidente Roosevelt de Estados Unidos también era simpatizante con el comunismo y era un presidente de izquierda, porque realmente lo era, él se vio obligado, Roosevelt, a cortar las aspiraciones y los sueños y los deseos de Lázaro Cárdenas, porque necesitaba en México un hombre que estuviera alineado a los intereses norteamericanos, en el contexto de que Estados Unidos iba a entrar a una guerra e iba a necesitar mucha materia prima y petróleo. Bueno, petróleo, pero también brazos que trabajaran en Estados Unidos y que llenaran los espacios vacíos que estaban dejando los hombres que se iban a ir al frente de batalla. Ahí es donde empieza lo de los braceros, ¿no? Y mandar gente a trabajar allá. Bueno, estamos en este proceso ahorita, 90 años después, exactamente igual, o 85 años después,
con, con Estados Unidos, que posiblemente va a verse involucrado en una guerra general que está tratando de dinamitar Israel en el Medio Oriente, donde quiere arrastrar a Estados Unidos y donde Estados Unidos pudiera terminar enredado en un conflicto internacional a través de la OTAN con Rusia y quizá con China por su alianza y por su respaldo a Irán. Estamos hablando de una guerra general donde otra vez México va a quedar como el proveedor de materias primas y ahora también ya no solamente mandando trabajadores a Estados Unidos, sino produciendo todo lo que necesite un Estados Unidos en guerra, produciéndolo aquí en México. Para que eso funcione, necesitan deshacerse de López Obrador y eso sería el principal beneficio que podría obtener Claudia Sheinbaum, porque entonces podría gobernar ella, ¿no? Entonces, nos salvó del comunismo la Segunda Guerra Mundial y nos volvería a salvar de una dictadura, una Tercera Guerra Mundial o un conflicto bélico grande involucrado a Estados Unidos. Siempre y cuando nosotros no seamos un teatro de guerra, es decir, que diga, pues como todas las plantas están, o parte de las plantas de ensamble o de trabajo de fábricas están en México, pues en lugar de bombardear a Estados Unidos vamos a bombardear México. Salvo ese escenario, sería para nosotros beneficioso. Digo, no estoy diciendo que sea bueno, es decir, una guerra nunca es buena, pero la Segunda Guerra benefició económicamente a México y yo creo que si hay un conflicto de estas dimensiones, posiblemente pudiéramos también tener este beneficio si es que estamos trabajando alineados con Estados Unidos, ¿no? Te reconozco mucho, Miguel, la capacidad de análisis que tienes y en cuántos factores te fijas tú. O sea, atiendes a muchos factores, ¿no? No solamente nos vienes a hablar de la política de México, como lo estamos viendo. Eres un gran analista, te lo reconozco. Gracias. Nos dijiste también una fortaleza, y te regresé al tema hace un momento, que Estados Unidos pudiera ser, López Obrador pudiese ser detenido por Estados Unidos. ¿Puedes volver sobre eso? Claro. Estados Unidos tiene investigaciones abiertas porque realmente no están suspendidas, pero no están cerradas contra López Obrador desde el año 2006. Estas investigaciones donde se encontraron los vínculos de López Obrador con el narcotráfico, específicamente con el cártel de Sinaloa, donde recibió financiamiento para su primera campaña presidencial, pero que además desde el año 2000, cuando él aspiró a ser jefe de gobierno de la Ciudad de México, recibió el apoyo del cártel de los Beltrán Leiva y además le entregó básicamente el control de la circulación de las drogas de la Ciudad de México a los Beltrán Leiva. Desde entonces, la CIA y la DEA pues le han venido siguiendo los pasos a López Obrador. Y en el 2006, cuando todavía estaba como presidente George Bush, el hijo, el 43, presidente de Estados Unidos, él abrieron una investigación donde tenían las pruebas documentales de estos vínculos y el financiamiento que recibió de parte del gobierno de parte del cártel de Sinaloa a López Obrador. Esta investigación después la hereda la administración de Obama y se la presenta nada más y nada menos que a Felipe Calderón, ya siendo presidente. Le dijeron, mira, tenemos esta investigación abierta y todo lo que hemos recabado de inteligencia para que tú procedas si te conviene políticamente contra tu opositor más acérrimo. Y Felipe Calderón cometió el mismo error que cometió Vicente Fox, que también cometió Ernesto Zedillo. Es decir, hablaste muy bien y yo coincido con lo que dijiste de Ernesto Zedillo, pero este monstruo llamado López Obrador, del cual estamos padeciendo las consecuencias, lo creó Ernesto Zedillo. ¿Por qué digo que lo creó Ernesto Zedillo? Porque en el 96, tú recuerdas que en 1994 compitió López Obrador por la gobernatura de su estado natal, que es Tabasco, y la perdió contra Roberto Madrazo. Y él se manifestó porque alegando, como siempre, que hubo fraude electoral y se puso a incendiar pozos petroleros en el año de 1996. Inolvidable. Fue incluso a hacer plantones en el Zócalo y Ernesto Zedillo le entregó una cantidad de dinero para que retirara los plantones y para que dejara de quemar los pozos petroleros que le estaba significando una pérdida significativa para Pemex. Bueno,
si en lugar de haberlo negociado pagado, negociado, sí, ¿no? Hubiera aplicado la ley, lo hubiera metido a la cárcel, no estaríamos hablando ahorita de este tema y México sería otro país totalmente diferente. Pero bueno, después, esta misma oportunidad de matar políticamente a López Obrador la tuvo Vicente Fox con el tema del desafuero y también le perdonaron la vida. Y por tercera ocasión se volvió a salvar con Felipe Calderón, que él pudo perfectamente y tenía los argumentos y las pruebas para haberlo encausado, es decir, abierto una investigación y haberlo metido a la cárcel, y ahorita estaría purgando su condena y también sería otro escenario el que estaremos viendo. Pero se ha salvado en estas 3 ocasiones, pero de esta cuarta yo espero que ya no se salve, que es esta que está en marcha. De hecho, en el 2012 otra vez volvieron a aparecer investigaciones del gobierno de Estados Unidos donde otra vez se volvió a demostrar que recibió financiamiento de los cárteles. Y aparte de eso, o sea, ya para rematarlo, en esta investigación del juicio contra Genaro García Luna y también parte de las declaraciones que hubo en el juicio del Chapo Guzmán, salió pues en las deliberaciones que los testigos protegidos que tenía el gobierno de Estados Unidos, que eran los narcotraficantes que estaban acusando tanto a García Luna como al Chapo Guzmán, estuvieron declarando que ellos se encargaron de darle dinero directamente a López Obrador, ¿no? Entonces ahí el juez dijo, bueno, pero es que ese no es el tema de este juicio, o sea, quiso también salvar un poco, ¿no? Pues porque era el presidente de México del que estaban hablando. Pero esta información que se ha ido acumulando ahora va a salir a la luz, yo creo que de manera mucho más contundente cuando empiece el juicio contra Ismael Zambada, que es pues el jefe de jefes, el capo de los capos en la historia del narcotráfico en México. Y yo creo que ahí es donde se va a venir precisamente todo este cúmulo de investigaciones que se han venido desarrollando y deteniendo por una cuestión política, pero no por falta de pruebas, sino de hecho por exceso de pruebas. Son tan incriminatorias contra López Obrador que lo han querido detener. Ahora, este es el momento, creo yo, en el que el gobierno le va a venir a ajustar las cuentas. Porque, era el presidente de México. Sí, así es. Era, ya no lo es. Exactamente. Y lo que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, históricamente no se detenía aun cuando el presidente estuviera en funciones. Lo vimos en 1989 cuando entraron a Panamá por el general Manuel Noriega. Y luego lo vimos también a lo largo de la primera década a finales de la década de este siglo, con todas las operaciones que hizo Bush para tirar a los gobiernos, empezando por el de Saddam Hussein con el argumento del terrorismo, y fue destruyendo regímenes en el Medio Oriente que le salieron tan costosos que dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener que cambiar la estrategia porque ya no podemos ir a tirar presidentes en funciones. El último experimento que quisieron hacer fue en Siria con Al-Assad, que tampoco les funcionó porque entró Rusia a respaldarlo. Pero lo que ha hecho ya en años recientes Estados Unidos, cuando quiere ir por un presidente que está ligado al narcotráfico, como fue en el caso de Guatemala, es esperar a que termine su periodo y entonces ya van por un ciudadano, que ya no es lo mismo que ir por un presidente. Ese es el caso y el escenario que se va a presentar con López Obrador. Y había una ventana de tiempo que se abría en este mes de octubre, yo lo comenté contigo en otra ocasión. Sí, por eso te llamé ahora. Y precisamente esa ventana de tiempo era en el escenario en el que el candidato fuera Joe Biden todavía, un Joe Biden totalmente fuera de la realidad, tan debilitado que iba a necesitar un golpe mediático de tales dimensiones que lo pudiera catapultar por encima de Trump. Pero ahora, como cambió el escenario, y la candidata ahora es una Kamala Harris que tiene todo el apoyo de la maquinaria comunista de izquierda, no solamente de Estados Unidos, de la opinión pública norteamericana, me refiero a los medios, empresas, Hollywood, etcétera, sino también de la opinión pública mundial, porque todo el mundo está en contra de Donald Trump. Entonces, ese golpe espectacular como que lo van a guardar, y te voy a decir por qué. En el votante, digamos, en el mapa electoral de Estados Unidos, una de las minorías más importantes que tienen un peso muy grande es la latina. Creo que es la segunda minoría racial más importante en Estados Unidos. Bueno, pues dentro de esa minoría latina
creo que es la primera minoría. La más importante, el grupo más numeroso, pues es el mexicano, por supuesto, hay 40 millones al menos, bueno, que se sepan, a lo mejor son más porque pues muchos están en calidad de incógnitos, ¿no? Entonces pueden ser 40 o 50 millones de mexicanos que estén en Estados Unidos, pero de esos vamos a decir que 40 pueden votar. O sea, sí tienen un peso muy, muy grande en la elección. Y el gobierno de Estados Unidos dijo, si ahorita vamos por López Obrador, lo detenemos, puede ser un golpe mediático que nos aplauda el votante blanco, por ejemplo, el más radical, el favorable a Trump, pero el votante latino que históricamente ha sido favorable a los demócratas pudiera castigarnos y sobre todo el votante mexicano que pudiera verlo como una intervención norteamericana. Como Entonces, una intromisión a su como una patria. intromisión. Yo creo que este golpe contra López Obrador va a venir después de la elección, se van a esperar y dentro de, pues estamos hablando casi un mes, la elección es el 5 de noviembre, entonces prácticamente estamos hablando de un mes, se van a esperar y a partir del 5 o 6 de noviembre, bueno, cuando se haya definido quién va a ganar, porque ahí te voy a dar otro pronóstico, A que ver, espero equivocarme, pero a yo creo ver. que va por ahí. Va a ganar la elección en cuanto a votos Donald Trump, eso es lo que yo creo, la va a ganar él, pero quien va a quedar como la triunfadora va a ser Kamala Harris. Esto ya lo vimos en el año 2000 con Al Gore y con George Bush. Quien ganó la elección en cuanto a los votos fue Al Gore, pero le dieron la elección, el colegio electoral le dio la elección a George Bush y eso fue un escándalo, pero pues Al Gore se alineó y después se convirtió en el zar del cambio climático y le pagaron bien, ¿no? En el caso del 2020, en la elección donde estaban compitiendo Biden contra Trump, pasó lo mismo, es decir, ganó en cuanto a votos Donald Trump y le hicieron ahí un chanchullo, como decimos en México, le hicieron la trampa y le dieron la presidencia a Biden. Yo creo que vamos a ver repetido este escenario. El asunto es que las consecuencias creo que van a ser muy distintas de lo que pasó en el 2020 a lo que va a pasar ahora. Yo no creo que la gente se quede de brazos cruzados en Estados Unidos viendo que por segunda vez de manera descarada les vuelven a robar la elección. Eso puede generar un panorama que, pues ahora sí que de pronóstico reservado, ¿no? Porque si imagínate una población enardecida y armada en Estados Unidos que salga a las calles a manifestarse, ¿no? No va a ser como en México que vamos a salir a gritar con pancartas, allá van a salir a echar tiros, o sea, disparos, ¿no? Entonces, esto, si bien el golpe contra López Obrador, yo creo que lo van a guardar para pasando la elección, para evitar que se les vaya a revertir un efecto que ellos quisieran utilizar, o sea, me refiero a los demócratas, que son los que están gobernando ahora, quisieran utilizar políticamente, pero que se les puede revertir, entonces mejor lo van a guardar y sí le van a cobrar las cuentas pendientes a López Obrador, sobre todo. Y mira, yo creo que a López Obrador le hubieran perdonado la vida por cuarta vez si no se hubiera metido con este proceso de la reforma judicial. Es decir, si él simplemente hubiera cumplido su palabra de irse al retiro a su rancho que tiene en Chiapas o a cualquier otro lugar, a Venezuela o Cuba, y se hubiera desentendido de la política interna de México, de los manejos del poder, lo hubieran perdonado la vida, lo hubieran dejado ir y listo. Pero yo creo que donde él solo se firmó su propia sentencia de muerte es cuando impulsó e impuso que se ilegalmente, es decir, de manera ilegal, se lograra aprobar la reforma judicial, que ahorita se está tambaleando porque la Suprema Corte va a determinar que fue un proceso viciado desde su origen y van a venir amparos y una serie de cosas, incluso tribunales internacionales que van a decir que eso es ilegal y todo. Y Claudia Sheinbaum va a tener la oportunidad de zafarse de eso, que ella no lo quería. Pero independientemente de eso, yo creo que esto fue el golpe que va a decidir la suerte de López Obrador, por la cual el gobierno de Estados Unidos va a decir, es mejor que lo matemos políticamente, encarcelándolo y neutralizándolo a él y a sus hijos, porque de lo contrario nos va a echar a perder este proyecto que necesitamos de relocalizar nuestras inversiones en México, más las que ya están aquí, ¿no? Que O sea, corren el peligro de que de repente el gobierno las pueda decomisar, ¿no? esta acción la emprendería tanto Trump como Harris. Yo creo que sí,
y probablemente, bueno, con mano dura, más dura sería Trump, sin duda. Pero yo creo que Kamala Harris también no le va a temblar la mano, porque Kamala Harris vamos a tener una mancuerna diabólica literalmente en Estados Unidos y en México, gobernados los dos países por dos mujeres que son verdaderamente muy malas. Van a causarle grandes problemas a los dos países, yo creo. Kamala Harris está decidida a que Estados Unidos se vaya a una tercera guerra mundial, como estaba decidida Hillary Clinton en el 2016. Ella estaba decidida a irse a una tercera guerra mundial y hubo fuerzas internas en Estados Unidos que lo impidieron porque sabían que era real, o sea que sí Estados Unidos iba a meter a una tercera guerra mundial. Y gracias a que ganó Donald Trump, hemos tenido 7 años de gracia, en todos los sentidos, ¿no? Tanto gracia espiritual como gracia de tiempo. Estos 7 años que han corrido del 2017 al 2024, donde no hemos tenido esta tercera guerra mundial. Pero si gana Kamala Harris, y no es algo que diga yo, aparte también lo ha dicho, obviamente con mucho más argumentos y razones, Donald Trump, con Kamala Harris en el poder vamos a tener una tercera guerra mundial porque Estados Unidos va a entrar a una guerra general, ¿no? Tú no dijiste que vaya a ganar ella, dijiste que la van a imponer, Así van a es, robar la elección a Donald Trump. así es. Querido Miguel, hemos platicado casi una hora tú y yo. Eh, Vamos terminando, vamos llegando ya hacia el fin de esta tan amable entrevista, tan grata que estoy teniendo contigo. Tengo una pregunta más y luego te pediré conclusiones. Mira, en esta estrategia que tú planteas, venir por López Obrador para inutilizarlo y desactivarlo, ¿qué sucede con todo el narcotráfico? Ah, tampoco se van a quedar así, porque les están quitando a su defensor. Y segunda pregunta, ¿cuál será la actitud de la nueva presidente de México, Sheinbaum, con relación al narcotráfico? Son dos preguntas muy buenas, excelentes preguntas, porque van a definir también parte de lo que vamos a enfrentar. Donald Trump directamente ha dicho que él, si llega a ganar, se va a venir con toda la fuerza militar de Estados Unidos para acabar con el narcotráfico. Puede Los ser van a promesas declarar terroristas primero. los van a declarar terroristas. Puede ser una declaración de campaña. Sabemos que Donald Trump pues es muy dado a este tipo de declaraciones así muy grandilocuentes, pero yo no dudo que sí sea realmente su intención. Bueno, también Kamala Harris dijo lo mismo exactamente, que iban a venir a tratar de acabar con los cárteles de narcotráfico. La clave está en lo que decide el Congreso de Estados Unidos. O sea, si finalmente deciden declarar a los grupos del narcotráfico como grupos terroristas, entonces, independientemente de lo que Claudia Sheinbaum quiera o esté dispuesta a permitir, el gobierno de Estados Unidos entraría con tropas o con drones o como sea a territorio mexicano para acabar, bombardear y disparar contra objetivos del narcotráfico, porque ya los considerarían grupos terroristas, así, punto. Entonces, el narcotráfico ahorita está viviendo su sexenio dorado y está iniciando el segundo sexenio dorado, pero al mismo tiempo están viendo como nunca el peligro real de que puedan ser aniquilados. Están exactamente en eso. Y yo creo que la prueba más contundente de este parteaguas y de que esto es real y que ellos lo están viendo es que el mismo Ismael Zambada se haya entregado voluntario o forzado o como sea, pero que haya decidido ir a Estados Unidos a entregarse. Digo, hay muchas versiones, ¿no? Que si se fue voluntario, que si no. Yo creo que sí fue un arreglo. Quizá el momento de hacerlo como tal sí fue algo precipitado y a lo mejor él no estaba todo amarrado, pero sí había de él, de parte de él, un convencimiento de por qué ir a entregarse y negociar Si con haya Estados sido Unidos. como haya sido, él es una moneda de cambio. Está Totalmente, clarísimo. por Sí. supuesto, así es. Y además él decidió hacerlo porque sabía lo que venía. Es decir, si hay alguien informado, yo creo, a nivel mundial de cómo se maneja el narcotráfico y cuáles son los principales peligros, pues sería él, pues él es la cabeza. Entonces, él decidió
entregarse con la intención de salvar su vida y parte de su patrimonio, porque al momento de negociar, pues obviamente negocian todo lo que tienen y lo que representan a cambio de información, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí viene esto. Ahora, Claudia Sheinbaum también entró amarrada en ese sentido porque también López Obrador quiso que le debiera favores a los cárteles del narcotráfico y que le debiera financiamiento, es decir, López Obrador obligó a Claudia Sheinbaum. Esto no lo sabemos públicamente, es obvio, pero se entiende por lo que se ha visto que López Obrador obligó a Claudia a recibir o aceptar donativos o financiamiento del narcotráfico para amarrarle las manos también. Esto es entendible. Yo creo que el gobierno de Estados Unidos le va a decir, ¿sabes qué? Contigo nos hacemos de la vista gorda porque necesitamos un objetivo mayor. Y yo creo, y regreso a este ejemplo de hace 90 años porque es muy importante, cómo fue, porque esa es la parte importante, cómo fue que el gobierno de Estados Unidos desmanteló el proyecto, porque no quedó concluida esta idea, cómo desmanteló el proyecto de Lázaro Cárdenas de continuar con una década o varias décadas de comunismo en México. Ya lo habíamos comentado que fue por la necesidad de la Segunda Guerra Mundial, pero cómo lo hizo fue precisamente porque hubo una rebelión interna de la sociedad mexicana, de la sociedad civil y de muchos sectores, incluyendo parte del ejército, la Iglesia Católica y otros sectores muy importantes que se rebelaron contra Lázaro Cárdenas cuando era presidente y que permitieron un ambiente social propicio para que viniera... Miguel, que se rebelaron contra Plutarco Elías Calles cuando era presidente. Sí, pero ahorita estoy hablando de contra Lázaro Cárdenas. O sea, nuevamente con Lázaro Cárdenas. Exacto. ¿Okay? O sea, esa misma gente que combatió a Plutarco Elías Calles, esta misma gente se reorganizó, la Sociedad de Padres de Familia, a lo largo de la década de los 30, junto con algunos sindicatos, el Partido Acción Nacional que se formó en este periodo, y gente dentro del PRI también, que no estaba de acuerdo con Lázaro Cárdenas. O sea, estas fuerzas que incluso habían sido enemigas en el conflicto cristero y en el tiempo de Plutarco, pues ahora se habían unido en contra de un peligro mayor que era Lázaro Cárdenas. Entonces, el gobierno de Estados Unidos vio propicio el medio ambiente social como para hacer una intervención que no se viera tan ruda, y cuando la oposición lanza a Andrew Almazán como el candidato de la oposición contra Francisco J. Mujica, el gobierno de Estados Unidos y muchos en México también dijeron, están demasiado radicalizados. Andrew Almazán era la ultraderecha y Francisco J. Mujica era la ultraizquierda. Dijeron, necesitamos un mediador, alguien que esté en el punto medio. Y entonces el gobierno de Estados Unidos junto con la sociedad impulsaron como sucesor de Lázaro Cárdenas y le impusieron a Manuel Ávila Camacho. No era el candidato de Lázaro Cárdenas, por supuesto, aunque era su secretario de guerra, no era su secretario, no era su candidato, pero tuvo que aceptarlo porque el gobierno de Estados Unidos se lo impuso, porque Manuel Ávila Camacho era católico, punto uno, pero era militar al mismo tiempo, era miembro del PRI, es decir, tenía todos los beneficios que necesitaba la sociedad para conciliar. Y Manuel Ávila Camacho, pues yo creo que fue, para mi gusto, el mejor presidente que ha tenido México en el siglo XX, yo creo. O sea, haciendo a un lado el último periodo de Porfirio Díaz, me refiero después de Madero en adelante, yo creo que fue el mejor presidente que hemos tenido por los logros y porque sentó las bases del México industrializado y moderno que duró de 1940 a 1970 con este modelo que se llamó el Milagro Mexicano o el Desarrollo Estabilizador. Él fue el que sentó las bases. Esta es la parte importante, cómo Estados Unidos influyó para desmantelar este proyecto de Lázaro Cárdenas. Ahora podemos ver lo mismo. Yo creo que va a venir la intervención de Estados Unidos para desmantelar, es decir, desvincular a López Obrador con su herencia política, y esa herencia política es Claudia Sheinbaum, es decir, a ella la van a desligar de López Obrador y le van a decir, tú vas a gobernar sin todas los lazos que te atan a López Obrador y vas a gobernar por tu cuenta. Ahora, Claudia Sheinbaum yo creo que también se va a convertir en una calamidad independientemente de esto, porque va a aplicar esta parte de la agenda y de la izquierda radical que ya hemos visto
en Macron en Francia y con Pedro Sánchez en España, donde van a venir nuevas leyes de memoria histórica, donde a nosotros ya nos van a posiblemente a penar o a castigar si es que hablamos a favor de la evangelización de los españoles, y si hablamos a favor de la conquista y de estas memorias históricas que le han causado tantas pues revolturas, ¿no?, a estos gobiernos de izquierda. Mira, Miguel, con tus palabras nos queda muy claro que conocer la historia nos permite calcular el futuro. Así es Vamos a totalmente. conclusiones, querido amigo. Nos has dado muy buen contenido de entrevista durante una hora. Danos tus conclusiones en un minuto. Bueno, pues yo lo que le podría concluir y decirle a la gente es que todo esto que hemos visto no es una acción simplemente humana, estamos en una guerra espiritual, se refleja en todo lo que he mencionado, y el autor de la historia, que es Dios, no nos va a dejar solos en este momento de tribulación. La providencia siempre actúa y es el factor determinante de la historia, y a Él es el que debemos de confiarnos, y pues los que somos católicos debemos de vivir, esforzarnos en vivir en estado de gracia. Es la mejor protección que podemos tener. Y lo único que les digo es que en esta tierra bendita pues habita la Madre de Dios. ¿Qué mejor protección tenemos que esa? Y precisamente por esa garantía es que la providencia no va a permitir que este territorio que su madre escogió como su casa, pues vaya a ser destrozada por intereses políticos mezquinos. No deja de ser nuestra esperanza, Miguel, la primera dama de México, que es Santa María de Guadalupe. Así es. Te agradezco mucho, Miguel, toda tu sapiencia, tus cálculos, tu juicio, tu análisis, tu criterio. Gracias, Miguel. Al contrario, un honor como siempre estar contigo, Roberto. Y a usted, amable público, pues le agradezco el favor de su atención. Espero haberle servido. Si el panorama está como lo ha presentado Miguel Salinas, si lo que pueda ocurrir ocurre o no ocurre, al menos, bueno, hoy en esta entrevista le hemos entregado a usted un panorama que puede conocer y calcular y normar su criterio. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Le abrazo de todo corazón. Gracias.